Hola a todos y bienvenidos a este material de capacitación para el proceso de crédito directo en la herramienta. El objetivo de este proceso es, primero, permitirnos generar facturas a cuotas. El segundo es poder generar los intereses corrientes y demora que se presentan mes a mes cuando hacemos procesos de cierre de estas facturas o cada cuanto determine la empresa hacer, digamos, pues como estos cálculos de intereses. Y el tercero es abonar a los intereses y aplicar los pagos sobre esas facturas tanto a los intereses como a las facturas. Vamos a comenzar revisando la parte de configuración, primeramente que todo a través de la regla de negocio número 69 y del módulo 0120 en las condiciones de pago, donde se deben parametrizar ciertas condiciones para que el sistema pueda determinar que una factura genera cuotas. Y segundo, vamos a revisar el funcionamiento de la herramienta a través de un ejemplo práctico en los módulos donde se impacta este proceso. Primero entonces vamos a revisar la parte de la configuración para poner a funcionar este sistema. Entonces, en el módulo 0120 de condiciones de pago, se debe adecuar una condición o las condiciones de pago que sean requeridas de forma que el sistema, cuando una factura tome esta condición de pago, se efectúe un documento con cuotas. Con esa condición que vamos a llamar condición variable, el sistema tiene lo siguiente: los días de crédito, que viene por defecto en las condiciones de pago cuando se establece ventas a crédito, y lo más importante en la configuración aquí para el tema de crédito directo tiene que ver con la asignación del interés anual para efectos de lo que son los documentos por cuotas. En este caso hemos asignado un 2.5, y el interés mensual por mora, que puede ser establecido de manera automática desde este registro o puede ser variable de acuerdo a una tabla que se parametriza en este módulo 0122 para que se efectúe un cobro de interés de mora de acuerdo a rangos de tiempo. Ejemplo, en este caso podemos decir que de 1 a 15 días calcula un interés del 5%, de 16 a 30 días de mora 7%, y así como lo alcanzamos a observar sobre esta pantalla. En el caso entonces de que esto esté en cero, pues la condición va a asumir ese rango de tiempo. Si establecemos un valor distinto a cero, por ejemplo un 10, en este caso calcularía sobre el saldo del documento un valor de mora vigente con el 10%. Acá se le establece el número de cuotas fijas que se van a pactar al momento de crear el documento. Para el ejemplo, el número de cuotas va a ser 1. Adicional a esto, también hay que considerar que en el módulo se deben establecer los grupos de inventario que van a ser partícipes, digamos, de esta definición por efectos de la creación de un documento con cuotas. En este caso, pues se han establecido varios de esos grupos de inventario que hacen parte de este ejemplo. Ahora, en cuanto a la condición de pago, tendríamos que considerar únicamente esta parte, pero adicionalmente, en lo que es las configuraciones de reglas de negocio, hay que establecer y configurar la regla de negocio 69 dentro del módulo 0101. Como sabemos que allí se administran reglas de negocio, tomar esta regla de negocio 69 y establecer las siguientes llaves. En este caso amplío un poco la información para que la veamos sobre pantalla, y debemos definir: importante, el tipo. En este tipo se genera lo que es correspondiente a una nota débito o un switch 21 en el sistema, donde le estamos informando que este tipo de documento va a ser utilizado para los procesos de generación de notas de débito por interés de mora para aquellos casos donde los documentos que se procesan estén con vencimiento y ya haya una mora generada.
Para el caso tenemos este tipo de documento con este ID que vamos a revisar entonces por la configuración de tipos de documentos. Vamos a buscar ese número y pues acá observamos que efectivamente es un tipo de documento que se llama intereses por mora clientes, que es de naturaleza 21 y tiene, digamos, pues estas condiciones establecidas. Dentro de la parte de asignaciones a la llave está la bodega, que es donde básicamente de manera automática esta nota se va a generar dentro, digamos, las transacciones de bodega del sistema. Va a quedar inscrito esa transacción a esa bodega. Valor de porcentaje de retención a la fuente es para que ingrese el porcentaje para el cálculo de intereses de mora en la retención a la fuente si aplica. Un valor mínimo de intereses a generar, centavos entre uno si desea manejar centavos en el valor a liquidar y los días, unos días de gracia que pueden ser por ejemplo 2 días de gracia para el tema de los intereses de mora que se van a generar. En cuanto a el complemento que ya vamos a revisar en la aplicación crédito financiero, se activa la funcionalidad para que sobre el proceso en la herramienta se vea generado, se vea impactado todo el proceso de crédito financiero, crédito directo a través de esta activación de esta llave. Únicamente debemos escribir la llave activar y dar su respuesta en 1. Viene esta llave que se llama ID tipo, es donde vamos a ingresar un ID de tipo documento de naturaleza 1 para que se generen las facturas de interés corriente. En este caso, vamos a revisar este tipo. Este número vamos a buscarle. Es un documento de naturaleza 1, es decir, un tipo de factura venta que está definido pues con este nombre y estas condiciones. Adicionalmente, en la regla de negocio tenemos que determinar un ítem que hará parte de esa factura de interés corriente. Entonces debemos ingresar ese ítem de servicio para las facturas de intereses. También debemos establecer en la llave un ID de pago y eso es para que se tome esa condición de pago directamente sobre esa factura de intereses corrientes que se va a generar. Esta llave variable nos permite definir, entrando 1 en su respuesta, que el cálculo de interés corriente sea dinámico, es decir, que solo los días corridos del mes, o sino que entre 0 para que sea el mes completo el que se determine con este tiempo o con esta condición variable. Vamos a ver entonces a continuación el ejemplo funcional de cómo debería el sistema comportarse frente a este proceso de crédito financiero o crédito directo. Para comenzar el proceso vamos a generar una factura a un cliente. En este caso vamos a seleccionar este cliente y vamos a determinar la factura a partir de este ítem. Para poder observar el proceso de generaciones de intereses de mora inclusive, vamos a hacer que nuestro documento tenga una fecha inferior para efectos del cálculo de estos intereses de mora. Vamos a establecer esta fecha del 11 de febrero como por ejemplo para que tenga una fecha de vencimiento del 28. Establecemos las cantidades. Voy a poner en este caso 10. Y finalmente actualizamos nuestro documento. Completamos la información que nos pide el sistema. Y una vez generada esta factura, pues vamos a verificarla en el módulo de consultas de documentos, el 1104. En esta consulta entonces vamos a observar el último documento generado por el valor subtotal de $413, valor de IVA generado para un valor total de documento y un saldo de documento de $462,67.
observamos que la fecha de vencimiento del documento es 28 y fecha de creación es el 11 de febrero. Aquí en esta pestaña cuotas podemos observar que pues se nos generó a partir de la condición de pago como se la habíamos establecido una cuota cuyo vencimiento está pactado para el 28 de febrero. Tiene, según esta condición de la fecha de vencimiento, 8 días después, entonces está vencido por 8 días con este valor y unos intereses que por el momento se están generando de 0,55. Vamos entonces a observar en la parte ya de generación de esos intereses cómo el sistema hace este procesamiento. Este módulo lo encontramos en la parte de sección financiera en donde dice intereses de mora, es decir, el módulo 1162. El sistema en fecha de corte nos permite entonces llegar hasta los documentos que hasta esta fecha ya están vencidos, nos permite filtrar por diferentes criterios de acuerdo a lo que es la zona del tercero, por un cliente en particular, un estado, un perfil, un tipo, una subzona perteneciente a esta zona e inclusive una bodega. En este caso solamente lo voy a filtrar por lo que sería este caso el cliente, el cual hicimos la factura, y vamos a hacer un filtrado por rango de fechas. Este rango quiere decir la fecha de creación del documento. Este documento fue hecho en febrero, así que vamos a ponerle más o menos una fecha del 1 al 15. Marcamos de manera importante esta opción de calcular las facturas con el tema de la tabla del Banco Central o lo que conocemos de la configuración mencionada anteriormente de los rangos de fecha para el cálculo de los intereses de mora. En este caso le tenemos que marcar esta opción para que el sistema pueda hacer los cálculos correctos con base a esta tabla. Recordando que también se puede matricular directamente un interés de mora único sin importar rangos de tiempo. Vamos entonces a decirle al sistema que previsualizamos la información. Él nos dice que si desea cargar solo las facturas de una cuota, en este caso vamos a decirle que sí, y él para esos criterios nos va a permitir entonces cargar 18 registros. Con base a esta información tenemos que hay un resultado donde él nos muestra el totalizado por cliente, nos da un totalizado por factura y nos da un detalle por cuotas. En esta parte de facturas entonces vamos a revisar dónde quedó nuestra transacción. En este caso entonces vamos a buscar esa transacción por el número o el ID que generó. Entonces aquí observamos que este es el registro. Podemos hacer clic acá para que nos abra directamente la consulta del documento en el 1104 y podemos observar información respectiva al documento, tal como tipo, el prefijo, el número, a quién pertenece, en este caso el cliente Autofenix, la fecha del documento, la fecha de su vencimiento, cuánto es el valor del documento, los intereses corrientes que se han generado y los intereses de mora que se han generado hasta la fecha según los cálculos respectivos, dándonos un resultado de saldo del documento. Por acá el sistema nos puede indicar que si se ha generado un documento de mora, cuál sería ese valor de mora que se ha generado de último, y lo mismo para el valor de los intereses de corrientes o recibos de pago también. Como observamos, aquí nos aparece un total de resumen de todos estos documentos, pero únicamente nos vamos a concentrar en este. Con este documento entonces vamos a generar dos diferentes transacciones, uno que son los intereses de mora y otro que es correspondiente a los intereses corrientes. Primero vamos a generar la factura de interés corriente. Entonces seleccionamos esta opción y le damos producir la nota débito o la factura de interés corriente. El sistema nos dice que el proceso es irreversible, que si deseo continuar, nos está indicando que se ha generado esta factura con este ID interno.
Entonces ya vamos a consultarla. Y como vamos a consultar entonces esta factura de interés corriente que acabamos de generar, este es de naturaleza 1, como veíamos ahorita en la parte de la regla de negocio, en la configuración, que para lo que es correspondiente a intereses corrientes, el sistema me genera un documento de switch 1. Lo vemos y observamos que este es el valor del interés corriente, que por acá está relacionado justamente el ítem que está definido en la regla de negocio y que entonces es un documento pendiente de pago. Es un saldo que tenemos ahí pendiente de cobrarle a nuestro cliente por el tema de esa generación de un interés corriente. El siguiente paso entonces que vamos a hacer es generarle el interés de mora, porque como ya veíamos tiene un par de días de vencimiento, por lo tanto se va a generar esa transacción de mora. Volvemos y establecemos el rango de tiempo. Esto no es obligatorio, solamente es opcional para el ejercicio que estoy mostrando. Cargo de nuevo la información sin olvidarme de esta marcación. El sistema vuelve y me informa sobre esta parte de las facturas que va a cargar. Y paso siguiente voy a volver a buscar entonces el documento para generar nuestra mora. Entonces voy a buscar el documento, regreso a él y en este caso vamos a generar el interés de mora que nos queda faltando. Vamos a dejarle en la opción interés de mora, genero, y él me dice que ha generado este ID de nota interna o de ID de número de nota de débito. Voy a ir a consultarla entonces igualmente en los módulos de consulta del sistema, ¿cierto? Este es un tipo de documento de naturaleza 21. Le digo aquí que voy a consultarla y efectivamente aparecen los 27 centavos que hasta el momento se han generado de intereses de mora. Por lo tanto, este es el saldo vigente, que también de manera igual al interés corriente vamos a cobrarle a nuestro cliente. Una vez entonces ya tengamos elaborados estos dos documentos en el sistema, lo que sigue es generar los pagos a esos documentos que pues tenemos ya registrados. Para este caso entonces vamos a proceder a generar un recibo de caja. Vamos a proceder entonces a realizar este recibo de caja por el documento de factura original. En este caso entonces corresponde a este cliente, pero debemos seleccionar primero un concepto. Vamos a decirle que es por repuestos a este cliente. Le voy a decir que voy a cancelar una factura. Cargo esos documentos. Busco de acuerdo al número consecutivo de ese documento. Y entonces aquí observamos que tenemos este saldo vigente. Voy a decirle que voy a aplicar un pago donde él primeramente que todo me informa que hay unos intereses pues ahí ya registrados para el sistema. Vamos entonces a abonar este valor que nos devuelve el sistema. Y voy a registrar un medio de pago, por ejemplo, en efectivo. Genero lo que es correspondiente a la contabilización y actualizo la transacción.
¿Qué hace el sistema de manera interna? Reconoce que para ese valor de factura original existen relacionados un par de documentos que en el ejemplo vimos, un interés corriente y un interés de mora, para generar de forma escalonada los pagos. Primero, aplicando el valor del recibo sobre lo que serían los intereses de, en este caso, el switch 1 y el switch 21, y después lo que quede de ese saldo se lo abona a capital. Vamos entonces a revisar eso dentro de la consulta de documentos. Si observamos entonces acá, vamos a decirle que nos traiga el último recibo de caja generado. Efectivamente es por el valor de 462,67. No tenemos un saldo vigente de dicho documento y vamos a revisar que en la parte de cruces el sistema primero hizo o tomó la información de los saldos correspondientes al interés por mora, a la factura financiera por intereses corrientes y por último se fue y le aplicó los valores restantes a lo que es en este caso la factura original. Si vamos y revisamos esa factura original, entonces al haber aplicado un saldo menor, nos queda un pequeño saldo que luego ya podremos cubrir con un abono distinto, un recibo de caja que se haga dentro de la aplicación.